abrimos bloque ya en Semanario para hablar de lo que está sucediendo en el ámbito de la justicia, donde hay una especie de tensa calma hasta que la Corte Suprema justamente decida qué hacer en relación al per saltum vinculado a los magistrados al cual había hecho lugar. Edgardo Moreno ya con nosotros, periodista político, lo pueden leer en La Voz del Interior, también dirige Radio Mitre. ¿Cómo va? ¿Cómo estás, Edgardo? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, ¿tenés esa sensación de que hay una tensa calma en el ámbito judicial y que hay algún temor inclusive a pronunciarse de manera definitiva y de fondo? Sí, hay una calma que se va a tener que cambiar ese escenario en los próximos días. Seguramente se dice que la semana que va a comenzar la Corte ya abordaría el pronunciamiento de la cuestión de fondo del per saltum que le presentaron los jueces Bruglia y Bertuzzi. El expediente que le llaman ahí en los pasillos de tribunales BBC, Bruglia, Bertuzzi y Castelli, que está atado a esos dos casos. Me parece, Cruz, que en esto habría que ver una foto general de la cantidad de problemas que tiene en este momento el país y por qué se focalizan ahí en la justicia buena parte de ellos. Porque si uno ve los frentes que tiene abierto el gobierno, son todos frentes muy, pero muy complejos. El frente sanitario, que se le ha agravado ostensiblemente, el de la pandemia y el de la emergencia sanitaria, el frente económico, que también está realmente muy, muy complejo, una brecha cambiaria ya insostenible. Esto es el anuncio, el preanuncio de una devaluación grande, fuerte, con todo lo que eso significa en el impacto sobre el salario real. El problema de la inflación que está reprimida y que una devaluación aceleraría, la recesión de la economía paralizada desde antes de la pandemia y mucho más con la pandemia, las negociaciones con el FMI, y en todo ese contexto, además, el gobierno se compra un conflicto institucional con la Corte de Justicia, lo acelera, le echa fuego a esa caldera. La Corte se va a tener que pronunciar sí o sí, porque está en el desafío de ser coherente o no con lo que la misma Corte dispuso, con las acordadas que en su momento autorizaron el traslado de estos jueces y que luego, al ir generando ese conflicto de poderes, primero el Consejo de la Magistratura y después el Senado de la Nación, con los votos de Cristina, generaron ese conflicto al dar vuelta a la decisión de la Corte, a transgredir la decisión de la Corte. Lo que está buscando la Corte de Justicia en estos días es alguna forma, aunque sea oblicua, de darle la razón a los jueces, no permitir que sean trasladados Bruglia, Bertuzzi, Castelli, porque eso significaría realmente un avasallamiento al principio del juez natural, el juez que en este momento están investigando causas muy complejas para Cristina, pero al mismo tiempo buscar la forma de no darle un cheque en blanco al Poder Ejecutivo y al Senado, con la hegemonía que allí tiene el kirchnerismo, para que se largue a hacer traslados de todo tipo, porque es la contracara de ese mismo conflicto. En el fondo lo que late aquí es un conflicto ya muy viejo entre la Corte y el Consejo de la Magistratura que el kirchnerismo muy hábilmente lo ha fogoneado. Desde la reforma constitucional del 94, cuando se crea el Consejo de la Magistratura, no quedó muy en claro cómo se tenía que conformar. Al principio hubo un par de regulaciones al respecto, con la presencia de la Corte Suprema de Justicia dentro del Consejo de la Magistratura, pero luego, en el año 2006, el kirchnerismo votó una ley donde le da un número, un quórum, que se conforma prácticamente con los referentes políticos, es decir, no con referentes de magistrados y funcionarios judiciales y académicos de las universidades, de las academias de derecho, sino solamente con los referentes de los partidos políticos. ¿Esto qué provoca? Que al momento de avanzar sobre la designación de los jueces o eventualmente sobre la remoción de los jueces a través del procedimiento del jury, hay una presencia desde lo político que ya se impone sobre los criterios estrictamente técnicos de aquello que tiene que ver con el mundo de la justicia. Esa puja no ha sido resuelta. El poder de administración de la justicia, en teoría, lo tiene el Consejo de la Magistratura, pero los fondos los sigue teniendo la Corte Suprema de Justicia. Y hay un conflicto ideológico de fondo, porque al kirchnerismo, en realidad, la Corte, así como está en la Constitución del 53, no le gusta. Ni esta Corte, ni ninguna otra Corte, ni siquiera ampliada. Preferiría generar en una reforma constitucional lo que se llaman tribunales constitucionales, como tienen, por ejemplo, la Constitución alemana, la Constitución española, y dejarla a la Corte Suprema actual, esta que tenemos, que es nuestra Constitución, es heredera de la tradición de la Constitución norteamericana, dejarla como un tribunal de casación, ¿no? Es decir, como un tribunal devaluado.
Pero claro, para hacer eso necesitaría reformar la Constitución. Esos números hoy el kirchnerismo no los tiene, pero mientras tanto va haciendo una reforma judicial de facto por abajo, designando jueces con esos números que tiene el Consejo de la Magistratura y además también haciendo sus propios traslados. Esto es el conflicto que subyace en esta pelea entre el kirchnerismo y la Corte, del cual el emergente, solamente la puntita del iceberg, es el expediente BBC, Bruglia, Bertuzzi, Castelli. Esto es el problema de fondo que hay en ese conflicto de poderes que se suma el gobierno, además de estas otras complicaciones que ya habíamos mencionado, Cruz. ¿Y qué crees que podría pasar? ¿La Corte Suprema hará valer su fortaleza, su posición dentro de la justicia? La Corte no tiene otro margen que no sea ser coherente con sus propias palabras. Es decir, firmó acordadas, tomando las decisiones, autorizando los traslados. Sería muy difícil que la Corte tenga que volverse de ahí. Significaría, además, un trastorno institucional y normativo muy grueso, porque esos jueces trasladados han tomado decisiones que podrían ser apeladas, sobre las cuales se podría pedir la nulidad incluso, si es que la Corte muestra un grado de incoherencia con sus propias decisiones. Yo creo que Cristina y su sector político la han empujado a la Corte a ese laberinto sin salida, donde prácticamente no tiene otra salida que no sea ratificarse en sus propios criterios, en sus propias decisiones. Y al mismo tiempo buscar la forma de que el dar el aval a los traslados que ya se hicieron no signifique darle un cheque en blanco al kirchnerismo para terminar haciendo por debajo de la Corte, en los tribunales inferiores, un descalabro, trasladando jueces de un lado para el otro, haciendo valer esa jurisprudencia de la Corte que convalida la posibilidad de llevar a un juez de un lado a otro. Ahora, mira, me has estado hablando permanentemente del kirchnerismo. ¿Implícitamente Alberto Fernández se sentiría más cómodo si la decisión de la Corte fuese la que acabas de mencionar, la coherente? A ver, el presidente está en una situación pero muy difícil. Lo que hemos visto en esta semana que concluye Cruz, es realmente sintomático. Hemos visto cómo en un tema como fue el posicionamiento de Argentina respecto de Venezuela, una dictadura que está siendo denunciada en la ONU con pruebas de violaciones graves a los derechos humanos, delitos de lesa humanidad. Es decir, Nicolás Maduro, Diosdado Cabello está en el mismo nivel de Jorge Videla o Emilio Macera, desde el punto de vista de su comportamiento y en haber perpetrado delitos de lesa humanidad. Y el gobierno es como que vaciló en eso. Tuvo una postura por un lado con el embajador en la OEA, luego corrigió en la ONU, convalidó el informe de Michelle Bachelet, y esto le generó críticas. Le renunció una embajadora, Alicia Castro, tuvo críticas de Eve de Bonafini. Lo esmerilan todo el tiempo desde el kirchnerismo a Alberto Fernández. Es decir, a Alberto Fernández obviamente le convendría que la Corte haga lo que tiene que hacer, que ocupe su lugar, que ocupe su rol y que sea el contrapeso que la Constitución le marca como el rol de una justicia independiente. Pero ¿cuál es el conflicto aquí? Que se le resquebraja la coalición, en realidad decir la coalición es mucho, el rejunte que tiene con Cristina, y eso le genera una enorme crisis de gobernabilidad. Alberto Fernández ha sido criticado, pero ha sido humillado en declaraciones de Diosdado Cabello, que es el número 2 del régimen venezolano, y después, desde el otro extremo, de Jair Bolsonaro, desde Brasil. Y la Cancillería argentina no tiene reacción. El país no dice que no es esa la forma en que traten al presidente de la Argentina. Esa debilidad de Alberto Fernández no le viene de la oposición, ni le viene de la sociedad, le viene desde su propio grupo político, desde este hostigamiento permanente que el cristianismo le hace, porque considera que no cumple los tiempos pautados y pactados, aquellos acuerdos para liberar a Cristina del peso de esos expedientes tan ominosos que tiene por su gestión pública, por su paso en la gestión pública, ¿no? Bueno, un placer escucharte. ¿Sabes qué debiéramos hacer? Te debiéramos haber grabado un podcast tranquilamente y lo enviamos por todos lados. La verdad, te agradezco la invitación. Es muy seria la situación en la cual está el país, Cruz. Es muy grave. Gracias, te mando un abrazo. Igualmente.
Hacemos una nueva pausa y en un ratito vamos a hablar de la posibilidad de la vuelta finalmente de los vuelos y de qué seguridades hay si uno se sube hoy a un avión, por supuesto, vinculándolo a la pandemia. Pausa, ya venimos.